permitirnos en este espacio. Agradecer a la directora universitaria la paciencia que ha tenido en todo este proceso, y la idea es poder continuar con este tipo de actividades. Fenomenal, muy alegre con este inicio poderoso, y recalcar solamente dos cosas muy interesantes, si me permite. El ver al joven como catalizador del resto de movimientos sociales. Las experiencias que hemos tenido y que vamos a estar viendo progresivamente, los jóvenes, los estudiantes organizados han sido los que primero se han parado, y a partir de ese levantamiento ha permitido que otros movimientos se organicen. Y otra cosa muy importante, que otro de los retos, y que me gustaría que también se vaya comentando, es el tema del liderazgo. Uno de los principales retos que tenemos tanto aquí en la universidad como en las otras universidades, en escuelas y demás, es el tema de la dirección del liderazgo, el individualismo. Todos esos son retos que estamos afrontando, y que me encanta escuchar, saber de que es algo que viene pasando desde hace bastante tiempo. No es algo solamente ahorita, es algo que tal vez sea parte de este tipo de organizaciones. Entonces, sin más nada que decir, vamos a hablar de uno de los momentos en los que los jóvenes fueron catalizadores fundamentales para el cambio de la historia panameña. Pasamos por el doctor César Villarreal. Buenos días. Me siento muy orgulloso de estar en este lugar, conversando con jóvenes y recordando un poco mi adolescencia. El movimiento del 9 de enero de 1964 no fue organizado por la Federación del Instituto Nacional. A pesar de lo poderosa que era la organización, estaba bajo ataque, ¿sí? El ataque había comenzado desde hacía varios años, desde la época de Remón. Sin embargo, se trataba de controlar en la medida de lo posible el movimiento estudiantil. En el instituto, eso provocó dos cosas muy importantes. Primero, que la organización de los movimientos que salían del colegio eran organizados por la Asociación de Graduandos. La lógica que había detrás de ello era que los estudiantes graduandos, como eran más maduros, eran capaces de saberse comportar en forma adecuada. Así que ustedes van a ver esa característica desde por allá a finales del 50. En el 58, 59, los movimientos que salían del colegio eran graduandos. En nuestro caso ocurrió lo mismo. La Asociación de Graduandos del Instituto organizaron el movimiento, y ese fue el que salió. Eso es muy importante. Segundo, por ahí se dice que fue un movimiento desorganizado. No lo era. Se había consultado al alcalde, había que informar al alcalde que iba a marcharse dentro de 24 horas. Se informó a la policía de la zona del canal. De tal manera que el gobernador de Panamá, de los Estados Unidos en Panamá, estaba informado de lo que iba a ocurrir. Y la policía sunita. En mi caso muy particular, a las 2 de la tarde, teníamos dos periodos, uno en la mañana y uno en la tarde. Llego a las 2 de la tarde y llego al lobby del colegio, y está todo revuelto, y pregunto, ¿qué es lo que ocurre? Entonces me informan que vamos a organizar una marcha. Lo único que yo realmente sabía, era que los gringos tenían que irse de ahí. Algún día se iban a ir de ahí. Segundo, que no querían levantar la bandera al lado de la bandera norteamericana. Y los jóvenes del colegio, de la zona del canal, habían subido la bandera, se negaban a bajarla, y se negaban a que se hiciera una segunda asta para que se elevara la bandera de Panamá. Y además que habían tomado el colegio, ahí es el lugar donde está la llama eterna, ahí estaba el asta de la bandera. Entonces, nosotros los institutores estábamos realmente indignados. Quiero llamar la atención a lo siguiente. Se había llegado a un acuerdo entre el gobierno panameño y norteamericano que se iban a arriar ambas banderas en los lugares públicos.
los americanos que viven en la zona, que llamábamos Sonia, no querían hacerlo. Pero cuán humilde y simple éramos. Queríamos que hubiera una bandera en cada edificio público. Y sabíamos que la bandera norteamericana era la que debía ondear en cada uno de los barcos que pasaban por la zona del canal. ¿Sí? Así que era un engaño, pero para nosotros era una cosa magistral. Era magistral que ondeara una bandera en cada edificio público. Y eso fue lo que fuimos a exigir. Entonces iniciamos la marcha, 200 y tantos estudiantes. ¿Cómo se hizo eso? Estamos así reunidos como estamos ahora. Se escogieron 4 estudiantes, 4 debían llevar la bandera y los demás iban detrás. La bandera era una bandera que tenía el rector en la rectoría y se le pidió que por favor nos permitiera llevar la bandera del colegio. El doctor Guido Río nos llama, nos convoca a esos 4, lleva la bandera y nos dice: mire, esta bandera, efectivamente así era, uno de los cuadros blancos había una herida, había unas gotas de sangre. ¿Qué había? Era la sangre de un héroe de la manifestación de 1947 en contra del Tratado Filo-Hines. Entonces nos dice una cosa que a mí nunca se me olvidará y que nunca le diré a un estudiante. Decía: tomen esta bandera y defiéndanla por su vida. Nadie le dice a un estudiante de 17 años que agarre una bandera y la defienda por su vida. Eso me pareció muy duro. Y cuando yo veo a mis estudiantes que están yendo allá afuera y le están tirando bombas lacrimógenas, yo me paro delante y agarro las bombas y las echo para adentro y ustedes tienen que ir. Usted no puede quedarse aquí. Porque yo no sé qué haría yo si una madre me preguntara: ¿usted qué hizo conmigo? Joderse, está duro. Bueno, nosotros vamos con otra bandera. ¿Sí? Vamos con otra bandera. Iba. La asociación, la Federación Federal nos decía: no digan cosas que puedan ser consideradas castrocomunistas. Entre esas frases, la más famosa era: soberanía o muerte, venceremos. Eso no se podía decir. Así que quitamos cualquier otra cosa menos eso. ¿Sí? Vamos marchando. Cuando vamos ahí donde está ahora el Instituto de Cardiología, que era el Hospital Gorgas, nos dicen esto: no se puede decir frase fea y hay que callarse. Vamos calladitos. Y yo me pregunté: negrito, ¿tú qué haces aquí? Nadie hasta 1958 y 1959 había hecho algo similar. Estaba la siembra de banderas de 1958 y la de 1959 fue aplastada de forma violenta. Y ahora éramos nosotros, jóvenes adolescentes, caminando hacia el edificio de Balboa. Cuando llegamos al edificio administrativo, vemos allá abajo está un grupo de policías. Se llega a un acuerdo y se decide que 6 estudiantes pasen y canten el himno. Estamos rodeados de estudiantes y de padres, y entonces cuando vamos a cantar el himno se formó el pandemonio y empiezan a empujarnos y a golpear a los policías que supuestamente nos iban a proteger. Cuando vamos bajando por una marquesina que había de un grupo de estudiantes allá arriba y gritan: "Go home". Yo nunca me he sentido más responsable que ustedes. Los colonizadores nos dicen a nosotros: "Go home". Caminamos hasta el instituto, la bandera se la dejamos a otro compañero, nos subimos de ella durante 48 horas. Cuando yo salgo a las 4 de julio, eran como las 6:30, ya habían volteado un carro, estaba la gente en la calle y yo me pregunto: Dios mío, ¿cómo se enteraron? Si eso acaba 1 hora de haber ocurrido.
Más tarde me entero que la magnífica habían estado mencionando por la radio lo que estaba ocurriendo y la gente se había enterado y estaban furibundas tratando de protestar. ¿Cómo? Telmaquín, perdón, sí. La licenciada Telmaquín había estado moviendo el... Para terminar, quiero indicarles que la bandera yo no supe de ella por 48 horas. A las 48 horas veo en la televisión que había sido entregado al señor presidente. Quiero hacer dos cosas antes de terminar. Uno, esa bandera, mira lo que ocurrió. Se la llevaron unos compañeros, entre ellos estaba el compañero Mash y estaba el compañero Picota, no era Picota, ahora me recuerdo, pero Mash era uno de ellos. La llevaron a la televisora y cuando se la muestran al locutor, estaban esperando que apareciera a las 7 de la mañana en las noticias, le dice: esa bandera larguen de aquí que es una bandera comunista. Entonces trajeron la bandera y se lo llevan a varias casas para protegerla, para guardarla. Y todos los padres decían: llévense eso. ¿Sí? Finalmente se llevaron a una madre. Esta señora muy temerosamente envuelve la bandera y la mete en una cajeta de zapatos. Y la bandera permaneció toda la noche en una casa miserable, en una caja de zapatos. Y no fue hasta que el presidente pidió que le volvieran la bandera que se la llevaron. Esa bandera tan hermosa que está ahí en el museo fue ignominiosamente abandonada durante 24 años. Muchas gracias. No te quiero llevar aquí. Primero darle las gracias por su exposición. Yo creo que todos quisiéramos ir escuchando como una hora más. Y nada, en verdad, muchísimas gracias por la exposición. Y igualmente, algo que me gusta, una de las razones por las que queríamos traer al señor César Villarreal era para que ustedes jóvenes entiendan que la historia panameña no la viven extraterrestres, no la viven personajes, no, los que viven la historia son los panameños. Los que pelearon la guerra en 2010 fueron los panameños, la guerra de Coto, los que estuvieron en todos los momentos históricos, y los que hemos estado en los últimos momentos fuimos nosotros los panameños. Ahorita lo de la minería fuimos también nosotros los panameños los que estuvieron peleando. Entonces, muchísimas gracias, doctor César Villarreal. Y ahora vamos a pasar con el honorable diputado Juan Diego Vázquez. Y lo que quería hacer en el orden lógico es que esto es un conversatorio sobre movimientos estudiantiles, juventudes organizadas, y la idea es hacer un diálogo generacional, entender de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, paso la palabra al honorable diputado. Gracias. Buenos días a todas las personas aquí reunidas, a los estudiantes, a los profesores. Me alegra ver a bastantes profesores que estaban aquí en mi época apoyando esta clase de actividades, y también me alegra ver que hemos conseguido buenas profesoras de otras universidades y nos las hemos traído para acá, para la UJA. Yo estoy honrado de la invitación, luego de la exposición pues, de estos dos académicos y, como bien se ha dicho, de un héroe. A mí creo que me queda poco que decir, pero para darle valor a la exposición o al taller que ha hecho Jóvenes Unidos por el Diálogo, quiero retomar eso que decía el moderador sobre esas luchas generacionales, y eso es lo primero. Yo creo que nunca será suficiente la labor de engrandecer estos recuerdos y esas acciones que se llevaron a cabo hace tantos años atrás y que nos tienen hoy en el país que nos tienen. Que si bien es un país con amplias desigualdades, en el que 1 de cada 4 niños, niñas y adolescentes es una persona pobre multidimensionalmente hablando, es un país que al menos de forma real ya no está colonizado.
en el que no vivimos la gran cantidad de situaciones que estos héroes vivieron y contra las que lucharon. Y eso siempre hay que recordar que es gracias a esa lucha y a esos momentos. ¿Y por qué lo digo? Porque ahora, y bien decía el profesor, de cuál era esa lucha común que se tenía en esa época, fue la lucha que ellos al final lograron. Y logramos a fin de siglo, o bueno, a inicio del siglo nuevo en el que estamos, con la reversión del Canal de Panamá. Pero la lucha ahora, en ese cambio generacional del que, bueno, me toca formar parte, debe ser precisamente qué hacemos con esos regalos y con esos sacrificios que tenemos. Porque no es solamente un canal, pero que es el principal activo que nutre la economía nacional. El canal, si no me equivoco, de los ingresos corrientes del Estado hace cerca del 25-20%. Es decir, es un montón, pero ojo que no es tanto. La gente cree que con el canal podemos resolver todos los problemas del país. El canal reportó poco más de 2.000 millones de dólares para un presupuesto que, como espero que sepan, está por la orden de los 30.000 millones de dólares. Entonces sí, es un montón, pero no parece ser suficiente para el bosque de problemas que hay en educación, en salud, en infraestructura, y la lista lamentablemente sigue. La pregunta es, y que todos tenemos que hacernos y que yo puedo responder según lo que yo he decidido, al menos hasta este día en el que estoy. Estos luchadores, las personas que estuvieron incluso antes del doctor, nos han traído aquí. Un país con una democracia incipiente, relativamente nueva, con mucho espacio para mejorar. Un país con un activo comercial y mundial de la talla del Canal de Panamá. Un país sin un enclave colonial. Y ustedes pensarán, y decían en la época, en el Consejo de Seguridad, cuando fue en la Asamblea, que en esa época el colonialismo era anacrónico. Y aún hoy, que nosotros lo hemos vencido técnicamente hace 24 años, sigue habiendo países no tan lejos del nuestro que viven ese colonialismo mucho más fuerte que nosotros. Es decir, no es un problema vencido. Y Panamá debe todavía ser parte de esa generación, ya no de jóvenes, sino de países dirigidos por jóvenes que lucha contra ese colonialismo mundial. Porque no olvidemos que fue parte de la internacionalización de este problema, como le llamaban, de tener a una colonia en nuestro país, lo que pudo dar con la salida. Además, después las gestas de las que aquí se ha hablado. ¿Cuál creo yo que es entonces el reto de esta generación? Lo primero que tenemos que hacer, y fue lo que aprendimos, y no dudo que los que van a venir a hablar después de mí lo van a poder recordar y lo van a poder señalar de la experiencia. Lo primero, no hay gesta, no hay sacrificio, no hay tarea, no hay estilo de manifestación que sea indigno. Lo que un joven no puede hacer, en mi criterio, es quedarse quieto. Si nosotros hemos podido, y como digo, gracias a Dios y a esas luchas, superar las realidades a las que ellos se enfrentaron, pues a Dios gracias. Pero no significa, como a veces se quiere hacer ver, que la forma en la que él lleva a cabo su lucha estudiantil es peor o mejor que la mía. O la forma en la que yo lo hago es más sana o es mejor que la del otro. Aquí tenemos que permitir la expresión, y por eso el concepto de juventud dicen que es el pasado, y es juventudes. Porque la juventud afrodescendiente y la juventud indígena y las juventudes que se organizan, como bien lo decía el profesor, en federaciones deportivas que aún están hoy vigentes, no son mejores o peores que los grupos estudiantiles de esta universidad, ni estos son mejores o peores de los de otras universidades con más o menos historia que nosotros, porque las hay con más y con menos, sino cada quien es parte o debe ser parte de un gran engranaje. Yo creo que el profesor, por respeto, no lo señaló, pero sí creo que es importante que recordemos cómo hemos llegado aquí, luego de todo ese momento o esos momentos que el profesor manifestó. Y no podemos olvidar que recientemente, a través de acciones de los gobiernos, se ha venido no solamente descuartizando, sino desincentivando la organización estudiantil.
Y como todo, no es algo que va a regresar, salvo lo que yo les voy a plantear ahora al final, porque sí. Porque nada es porque sí. Como escuchamos ya de la viva voz de la historia, el canal, la soberanía, la dignidad nacional, no la obtuvimos, aún en el paso de un tiempo que para muchos era muy largo, porque sí, sino a lucha, a tarea, a trabajo. Y yo creo que esa es la primera pregunta que hay que hacernos. Luego, como digo, de siempre tener en la cabeza de dónde venimos y gracias a quién estamos aquí, y a qué sacrificios estamos aquí, y a qué acciones estamos aquí. No solamente para agradecer, porque hay que ser agradecido, sino porque a veces pensamos que en lo que estamos, y se los digo yo a los guzmeños, yo que venía subiendo, piensan que lo que están es lo peor que pueden estar. Yo se los garantizo que no. Y si no me quieren a mí, en lo banal de la vida guzmeña, escuchen por lo menos al doctor César, que sí habla de un momento en el que la lucha joven era aún mucho más osada, mucho más arriesgada y tal vez, sin duda alguna, mucho más trascendental para los retos que el país vivía en ese momento. Entonces, luego de poner ese contexto, de servir esa mesa, la pregunta que hay que hacerse es ¿qué nos toca? ¿Qué nos toca y qué podemos hacer? Y allí lo que se me ha pedido con ustedes conversar es que hay diferentes caminos a seguir. Y solo con ver la mesa usted lo puede identificar. Los jóvenes tenemos que acercarnos al activismo social. Eso yo creo que es básico y que es el núcleo de esta discusión y que hay diferentes formas de hacerlo. Yo no puedo, en el tiempo que me queda, que sé que es poco, no puedo dejar de señalar que como parte de ese activismo hay quienes deben cruzar la frontera al marco político. Porque al menos desde mi punto de vista, no creo que es la verdad absoluta, pero creo que podría defender mi argumento, hay cambios sustanciales que solo se dan a través de esos espacios institucionales de gobierno. Y yo pongo varios ejemplos, de nuevo, sin desmeritar las diferentes luchas. Para que se aprobasen nuestros tratados, hubo que ir a instancias formales de gobierno, tanto en este país como en Estados Unidos. Y se habla, que es muy interesante, que yo creo que todo el mundo debe leerlo, del periplo, los múltiples viajes y el trabajo de política y diplomacia que le costó a los líderes de la época garantizar que los senadores de Estados Unidos aprobasen el tratado. Y ahí tenemos que preguntarnos algo objetivo. Y si bien había la operación potable, ¿qué hubiese sido del canal y de nuestro país hoy si no se hubiese buscado la forma política de convencer 60 senadores? ¿Qué hubiese sido? No sabíamos. La lucha hubiese seguido, con eso me queda clarísimo. ¿Pero qué hubiese sido? ¿Qué sería de hoy si, como en Chile, marcháramos a pedir lo que merecemos como generación y como país, que es una educación de calidad, con accesibilidad universal, que los que estudien aquí cerca, en Villalucre o en Betania, aprendan lo mismo, que debe ser mucho mejor de lo que hoy aprenden, pero que lo que aprende el chico en Nove Buglé o en Gunayala. Y para lograr eso sí, hay una lucha social que tiene que hacerse en las calles, de distintas formas. Pero al final tiene que ser un ministro, una ministra de salud, de educación, tiene que ser tal vez un número de diputados en la asamblea, los que materialicen esos cambios, ese sentir ciudadano a través de los espacios formales de poder político. Sí, en una democracia, a mi juicio, participativa, no como la que hoy tenemos, en el que el ciudadano nada más lo invitan a votar y no a más nada, y cuando nos retan, bueno, ya ustedes son más protagonistas que yo de lo que ocurrió hace poco, pero por eso tenemos que hacerlo. Y lo último, porque se me acabó el tiempo, ¿por qué el joven tiene que de una forma u otra participar? Y esto es una invitación que yo hago al joven, al no tan joven, y en ese no tan joven que hago al honesto y no al deshonesto. Yo me animé a participar en política
Porque cuando me tocaba votar por primera vez, hace 5 años, se lo digo a ustedes, y seguramente la mayoría nunca han votado. Mi primera elección fue la anterior, en la que pude ir a votar por mí. Y aquí me tiene sentado, como ustedes. Estuve sentado allí, hace 5 años estoy sentado aquí como diputado. Porque frente a ese desafío de por quién votaba, yo dije, nadie me representa. Y participé. Y me atreví, y bueno, aquí estoy, con virtudes y con defectos, con aciertos y con errores. Si yo les pregunto a ustedes ahora, que deben tener esa gran pregunta en la cabeza, ¿no? ¿Por qué no participan? Es la pregunta. Si el joven no participa, si el honesto no participa, ¿quién participa? Los espacios en política nunca están vacíos. Si un presidente muere, es reemplazado por un vicepresidente o de alguna forma. Ustedes que estudian derecho, los que estudian derecho deben saber cuál es. Si un diputado muere, hay un suplente. Y así nos vamos. Los espacios se llenan. ¿Con quiénes los queremos llenar? Y termino con una reflexión. No le podemos tener miedo a la política, sobre todo en estos centros de educación como son las universidades. Hay que tener las puertas abiertas al debate. Como candidato aquí vine yo, me acuerdo, a un debate que hicimos con varios candidatos. Tenemos que traer a los jóvenes la información y tenemos que poder traer a las personas. Yo supe que quería correr como diputado cuando en la universidad vi desfilar decenas de malos diputados y dije, ya sé cuál es el modelo a no seguir. Pero es más fácil que ustedes lo vean aquí, en la universidad, en discusiones académicas, por supuesto, no políticas ni electorales, a que vayan a la asamblea a ver el trabajo bueno y malo que se puede estar haciendo. Entonces, no le tengan miedo a la política. Que los malos políticos le tengan miedo a ustedes. Bueno, ahora vamos a pasar un momento la palabra a Rosel Palma, maestra de ceremonia. Bien, queremos hacer una pequeña intervención ya que la Asociación de Exalumnos quiere hacerle un reconocimiento al exalumno Juan Diego Vázquez. Sabemos que está aquí. Así que pasen adelante. Sí, disculpe la interrupción. Es muy importante reconocer y darle los espacios a los estudiantes de la universidad que están haciendo un trabajo honrado por nuestro país. Así que ahora continuamos con otra de las experiencias que me parece espectacular poder contar con ella, que es Elisa Rodríguez de Reforma Estudiantil. Ella nos hablará un poquito de esta organización de la Universidad de Panamá y nada, poco más que decir. Recibirla con un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes a todos. Primero que nada, gracias por la invitación. Creo que estos espacios son necesarios y más por lo criminalizado, por decirlo de cierta forma, que se encuentran los movimientos estudiantiles dentro de la universidad. Perdón, dentro de la Universidad de Panamá. Bueno, Reforma Estudiantil nace hace 4 años en busca de crear cierto contrapeso, por decirlo de cierta forma, como federación, ya que para nadie es secreto que la mala política se encuentra dentro de la Universidad de Panamá y es importante como en ese entonces este contrapeso. Posterior a esto, la candidata en ese momento a presidenta tenía como ciertas responsabilidades extras. Reforma Estudiantil de cierta forma pasa a segundo plano hasta que, bueno, la persona anterior a mí toma la responsabilidad y la reactiva. En el último tiempo nosotros nos hemos enfocado en crear ese renombre
dentro de la Universidad de Panamá. Como responsable, yo creo que es importante mantener esa voz como jóvenes, porque muchas veces creemos como que la vida universitaria es solamente llegar a la universidad, cumplir con los trabajos y ya, o sea, pero nosotros creemos que hay vida universitaria, hay cosas más allá que hacer. Nosotros como jóvenes somos la columna vertebral de las luchas sociales, entonces eso lo debemos tener claro, ¿no? Que ahorita nosotros no somos el futuro, somos el presente de este país, y que están pasando muchas cosas que, si bien es cierto, se luchó por conseguir todo lo que tenemos hoy día, no nos basta, porque como jóvenes existen problemáticas de todo tipo en este país. Entonces es sumamente necesario que ganemos esa conciencia crítica, que nos da empatía también, o sea, porque yo estoy medianamente bien, no miro cómo están las otras personas a mi alrededor. Entonces los invito, no sé, como a hacer ese autoanálisis. ¿Qué estamos haciendo nosotros para mejorar el país? Reforma Estudiantil fue una de las asociaciones que estuvo al frente durante las protestas contra la minería. Nosotros empezamos el 16 de mayo a salir a las calles, y no solamente a cerrar calles, sino también a concientizar. Nos subíamos a los metrobuses, les hablábamos a las personas sobre qué era la minería, porque también creemos como que muchas veces la información no llega de la manera que debería, a pesar de que utilizamos redes sociales y demás. ¿Qué pasa con una persona que, por ejemplo, no tiene como ese tipo de privilegios para que la información le llegue? Entonces nosotros nos subíamos a los medios de transporte, megafoneábamos en estaciones de metro, explicábamos, educábamos, porque creíamos como de que la manifestación era como el último paso. Primero necesitábamos ser escuchados, necesitábamos contar con ese apoyo social de las personas y que entendieran el por qué hacíamos lo que hacíamos. Entonces, posterior a esto, porque nosotros decíamos como que lo intentamos y no se consiguió, pero no sabíamos que ese iba a ser el inicio para que el país se uniera, porque posterior a esto yo estoy casi segura que el poder económico de este país pensó como que wow, les ganamos, y no fue así, solamente fue el comienzo. Posterior a esto, entonces, empiezan los diversos movimientos sociales a salir a las calles, y ahí es donde nosotros decimos, bueno, tenemos que seguir. Y hablando desde mi experiencia, posterior a esto, nosotros prácticamente vivimos 45 días dentro de la Universidad de Panamá. O sea, nosotros cumplíamos, Reforma Estudiantil cumplía 3 jornadas de luchas al día. En la mañana manteníamos nuestro turno de la transísmica cerrada. Posterior a esto se apoyaba a otros movimientos sociales que tuvieran diferentes piqueteos, etcétera. Y en la tarde manteníamos vivo el punto de resistencia que fue entre Iglesia del Carmen y la Manuel Espinosa Batista, en conjunto con Juventudes Revolucionarias, que bueno, podemos decir que dentro de la ciudad de Panamá fue como uno de los puntos más beligerantes, porque como saben, siempre era ese punto al que la policía reprimía, lamentablemente. Y así pasamos los 45 días que estuvimos ahí. En verdad, yo puedo decirles que como responsable me siento orgullosa de mis compañeros. Y creo que porque a veces tú no te autodeterminas héroe, lo hace la gente. Y dentro de la Universidad de Panamá existían personas que decían, yo quiero una foto con ustedes porque ustedes hicieron historia. Ustedes hicieron historia. Entonces, esto nos hacía sentir orgullosos, porque posterior a que nosotros acampamos, hubo un momento que por diferentes motivos
se nos saca del lugar en donde estamos y nosotros decimos no podemos dejarlo. O sea, nosotros no podemos dejarlo hasta aquí porque ya llegamos lejos. Necesitamos seguir en resistencia. Ahí es donde decidimos acampar, literalmente dentro de la Universidad de Panamá. Y en verdad yo creo que lo más importante que nosotros tuvimos en ese entonces fue la convicción, la misma convicción que han tenido todos los luchadores sociales de nuestro país, de que queremos un país libre, sano y con educación. Entonces, yo los invito, compañeros, yo creo que la mayoría de nosotros tenemos la misma edad, a hacer activismo, como mencionaba el diputado, hacer activismo y preocuparnos por el que pasa en nuestro país, porque las luchas no acabaron. La minera sigue sin salir de nuestro país, sigue el aumento de la tarifa eléctrica. Yo creo que están las problemáticas de el alto costo de la vida en general. Entonces, las luchas no acabaron aquí. Gracias. Las gracias a la Mesa de Reforma Estudiantil. Creo que sin duda esto es el inicio y espero que un desarrollo profundo de encontrarnos como jóvenes universitarios organizados. Entender que no somos enemigos, que no es uno mejor que el otro, sino que las luchas nos unen como generación. Y la otra cosa interesante que también compartió Melissa, cuando empezó todo este activismo, una de las experiencias que pasaba era que mucha gente decía que lo que estábamos haciendo estaba mal, que eso no se debía hacer, y hoy en día nadie en su sano juicio se atreve a apoyar la mina, y apenas lo hace todo el mundo le cae duro. Entonces, es darse cuenta que en esos momentos históricos, esos momentos de cambio, las fuerzas económicas, de medios de comunicación, porque eso también pasó, van a atacar y golpean duro. Imagínense, o sea, qué historia más interesante la que nos comentó César Villarreal, el doctor, cómo la bandera que hoy en día es de tanto orgullo nacional pasó la noche del 9 de enero en una caja de zapatos, en un momento que mucha gente, que los mismos padres de familia dijeron, esa bandera en mi casa no. Entonces, en los momentos difíciles no se sabe, es muy difícil saber qué es lo correcto porque hay muchas voces. Lo importante es mantener las convicciones y ya adelante ver hacia atrás y aprender de lo que se ha hecho. Muchísimas gracias, Melissa. Y ahora vamos a pasar a la otra experiencia juvenil que se dio a partir de del tema de la minería, que es con José Isaac de Sal de las Redes. Muchas gracias, un fuerte aplauso por favor. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí un poquito de feedback. Buenas tardes a todas y a todas. Gracias a Jóvenes Unidos por el diálogo, por el espacio. Y bueno, me siento honrado de poder compartir esta mesa, este espacio con el profesor Samuel, el doctor César, y con Melissa y también con el diputado Juan Diego que estuvo por acá. Y bueno, yo sí quiero tocar algunos puntos importantes que yo creo que tenemos retos los jóvenes, y son dos. La primera es la organización, y yo creo que el profesor Samuel, el señor César, Juan Diego y Melissa hablaban mucho de las luchas que se dieron y de los resultados que se obtuvieron por todas estas luchas que hubo, pero esto todo se logra con organización. Si nosotros como jóvenes no nos organizamos y no hacemos parte del cambio que necesitamos como país, esto no va a pasar. Ya sea organizaciones estudiantiles, que es el principal tema que estamos abordando acá, pero ya cuando no formas parte de una universidad, de una escuela, hay otras formas de organizarse. Yo creo que la mayoría aquí formamos parte de diversos tipos de grupos, o nos sentimos identificados con diversas causas, y es importante eso, la organización. Ese es uno de los principales retos que tenemos como jóvenes. Y el otro punto importante y el reto es el fortalecimiento y la defensa de la democracia, o a lo que hoy llamamos democracia. Que bien o mal se necesitan muchos cambios y muchas mejoras a esta. Sin embargo, creo que es necesario que nosotros como jóvenes tomamos y formamos parte del fortalecimiento de la democracia. Hay tres actores de los que me gustaría llevar, y el primero es nosotros como jóvenes. ¿Qué somos? Yo estaba viendo una data y dice que 42.3% de los habitantes de este país tienen menos de 25 años.
Eso significa que el futuro de Panamá está literalmente en las manos de pelados que tienen menos de 25 años, que estamos creciendo, que capaz va a ser la primera vez que votamos en estas futuras elecciones. El aumento de la participación de la juventud va a aumentar un montón. Pero también quiero hablar de algo que también forma parte de uno de estos actores importantes a lo que hoy llamamos como sociedad, y son las redes sociales. ¿Qué rol y qué papel juegan las redes sociales? Una data que a mí me asombra bastante es que 800.000 personas se suicidan por año por el uso de las redes sociales. Eso significa que no estamos utilizando las redes sociales de manera estratégica. Estamos usando las redes sociales solo para informar y para generar contenido e engagement, pero que no nos beneficia de alguna u otra forma. Si nosotros entramos a redes sociales de información noticiosa, tal vez nos vamos a encontrar con un montón de información amarillista, con un montón de títulos gigantes que te dicen mataron a este, pero cuando entras abajo no hay la data suficiente, no hay investigación de qué fue la causa. Ok, sí, lo mataron por homicidio, pero ¿por qué se generan los homicidios en las comunidades? No, las redes sociales en estos momentos no se están utilizando de la mejor manera. Solamente están siendo titulares que llaman la atención y que de alguna u otra manera a nosotros nos entra un estado de choque, del cual no queremos saber de nada, y eso nos genera un estado de crisis. Entonces, este tipo de data de verdad que me asombra bastante, pero es necesario que nosotros tengamos la responsabilidad de poder utilizar las redes sociales de manera estratégica, pero para el bien y el futuro del país. Que empecemos a generar contenido y que empecemos a generar información, que haga que las personas no solo se informen, porque no solamente estar informado. Ahora que vienen las elecciones vamos a ver un montón de campañas que hablan del voto informado. Sin embargo, también es del voto responsable, porque no solamente es saber el currículum de los candidatos que vienen, es saber qué significan o qué profesan estos candidatos. Y hablo de las elecciones porque es el futuro que se avecina en estos momentos y que van a generar, la verdad, que un impacto importante en los próximos 5 años del país, en todos lados, no solamente con las figuras de presidentes, sino también con las alcaldes, diputados y representantes, principalmente con las alcaldes y representantes, que es donde se administran muchos fondos, pero es que son los que están más cerca de nosotros. Entonces a mí sí me gustaría invitarlos a que generemos acción, a que utilicemos las redes sociales de manera estratégica para el futuro, para el bien y el futuro de Panamá. Y otro actor del que también quisiera hablar es de cuál es el futuro actual de Panamá. Vivimos una crisis democrática, la verdad que horrible. Nosotros en las redes nos estamos informando estas últimas semanas un montón sobre cómo va cayendo la confianza que hay en el sistema democrático, cómo va cayendo la confianza en los sistemas de partidos, que son súper importantes. Lastimosamente los actuales no nos representan. Sin embargo, todo eso crea una crisis y un shock en la estructura social que nos aleja de saber o de querer estar informados o de querer participar en las decisiones políticas, que son súper importantes, y nos alejan a un punto de no tener o no querer participar. Pero bueno, todo este tema de la minería hizo que las juventudes se unieran, que cada uno de sus espacios, de la forma en cómo se sentían, como querían expresarse, lo hicieron. Yo creo que todas son válidas, todas son justas y necesarias. Y bueno, eso es un poco de lo que quería comentar. Bueno, tengo una pregunta. Muchísimas gracias por sus muy valiosas experiencias. Creo que todos pueden rescatar algo distinto porque han dicho muchas cosas importantes. Ahora, en el siguiente bloque, vamos a pasar a las preguntas. Primero vamos a pasar a las preguntas de nuestro moderador y posteriormente van a estar abiertas al público. Bueno, sí. La primera pregunta en realidad, las preguntas van muy enfocadas en la experiencia de lo que nosotros como estudiantes de la USMA percibimos más que experiencia general. Y la primera pregunta es, en verdad para todos, pero creo que es más para el investigador Samuel Prado. ¿A qué se debe que las instituciones educativas privadas, especialmente universidades, tienen menor presencia de estudiantes organizados que las instituciones públicas? ¿Se debe a una cuestión de público-privado o simplemente es algo que ha ocurrido por accidente? Buena pregunta.
Yo quisiera hacer mención de, bueno, entre tantas cosas que se pudieran hablar del tema, pero creo que es otro que se me había olvidado mencionar, otro antecedente histórico que le comentaba al doctor Villarreal antes de subir. Es un libro que está reseñado en la Rebelión de la Esfinge de Jorge Conte Porras, que se llama El Partido de la Juventud, que escribió el doctor Guillermo Patterson, que fue un político, académico y escritor panameño controversial de la década de los 20 y 30. Y el libro lo descubrí en la sala de colecciones especiales de la Biblioteca Simón Bolívar, donde hay libros que son prácticamente, que solamente hay ahí un ejemplar, entre esos este que les menciono. Y el Partido de la Juventud me llamó la atención, porque claro, todo el tema de juventud y estudiantes, donde lo encuentre, de una vez lo agarro y comienzo a abrir el libro, y es una experiencia que estoy hablando que ese libro está publicado en el 1925. Las hojas están amarillitas, que tuve que agarrar el libro así como pinza, así, si no se me desbarataba en la mano y ni sacarle copia. Pero era la experiencia de jóvenes del Partido Liberal y Conservador de la época, que eran los dos partidos existentes en ese momento. Ellos se reunieron, los jóvenes de ambos partidos, y ellos tenían la idea de crear un partido de la juventud, más allá de si eran liberales o conservadores. Inclusive se reunieron en acta fundacional, pero no lograron organizar el Congreso porque los viejos dirigentes de ambos partidos le jalaron las orejas, por decirlo así, y dijeron cómo está formado un partido al margen de nosotros. Lo estaba hablando de una experiencia de 1925 que yo creo que es inédita, y ese libro, como muchos otros que hay ahí, se tienen que digitalizar. Yo, por ejemplo, me encontré la tesis de Elvira Campodónico de Crespo, la considerada segunda mujer abogada en Panamá. Nada más hay un solo ejemplar. De hecho, alguna compañera feminista, ese libro se tiene que digitalizar, porque si eso se pierde, el problema es que aquí hay muchos libros que hay en bibliotecas de personas privadas que mueren, y lo que hacen los familiares, que es tedioso manejar el libro en ese estado, cogen y lo más fácil es botarlo, y se pierde eso. Y se lo digo que yo ya no sé dónde poner más libros. Tengo hasta libros en la refrigeradora, porque ese es el problema, no hay una conservación. Y es lo que yo he tratado de acumular todo lo que se ha escrito sobre el movimiento estudiantil juvenil panameño, de libros que nada más hay un ejemplar y he podido encontrar. Acerca de la pregunta, bien, digamos que la tradición de organización estudiantil, como le había hecho mención, estuvo en los colegios, en los planteles secundarios públicos del país, porque lo cabía. Pero en la primera asociación de estudiantes de Panamá, hubieron dos colegios en que sí hubo privados en esa época: La Salle, de los hermanos cristianos, que no estaba donde está ahora, estaba por el casco, y el Instituto Panamericano. Hubieron jóvenes de esos dos colegios que participaron en la primera federación. Y en la segunda federación hubo participación de los jóvenes que estuvieron en el Instituto Ismeño y en el Instituto Justo Arosemena, donde yo soy egresado. ¿Y por qué? Yo me hacía la pregunta, pero ¿por qué los jóvenes del Instituto Justo Arosemena inclusive tuvieron una asociación federal que participó? Y aquí lo apunté en la gesta de mayo del 58. Inclusive hay declaraciones en los periódicos de la Asociación Federal del Instituto Justo Arosemena. Era porque su primer director, el profesor Federico A. Velázquez, que fue hasta ministro de Educación en este país, había participado de la Federación de Estudiantes de Panamá y había participado en una organización
que se conoció como Frente Patriótico de la Juventud, que digamos es el primer partido político de jóvenes profesionales de este país, y no va a hacer mención de la cantidad de jóvenes destacados profesionalmente y políticamente que pasaron por sus filas, porque muchos de ellos fueron ministros, fueron diputados, directores de instituciones en este país. Entonces, eso en primer lugar. Segundo, en las universidades privadas, que ustedes tienen una federación de estudiantes, pero las demás universidades privadas no existen. Entonces habría que preguntarse si es que institucionalmente las universidades lo permiten, como había hecho mención el diputado Juan Diego. En 1990 para acá, las pocas asociaciones estudiantiles que quedaban en los colegios secundarios fueron perseguidas o por el ministro de Educación de turno o por los directores de la escuela. Si no perseguidas, no las estimulaban a que existieran. Y la última asociación federada, bueno, hubo un intento por, creo que el Instituto América, de lo que yo también llevo un registro mental de los intentos de organización estudiantil hasta el año 2001, creo que fue la última elección permitida en el Instituto Nacional de una Organización Federal que tuvieran elecciones, porque los rectores, en este caso del Instituto Nacional, no lo permitían. Inclusive la del arte y oficio, conozco al último, que ahora es profesor de sociología, que fue dirigente de esa asociación federal, y él me decía, el rector de ese entonces dijo, no se hacen más elecciones, la asociación por tanto no existe, y lo que entraron fueron las bandas criminales. O sea que esto tampoco ha sido una cuestión desinteresada el que no hubieran las asociaciones, porque las asociaciones, como decía el profesor, las asociaciones, la sociedad de graduandos orientaban a los jóvenes, o sea, y permitían la participación, pero al no ver esas instituciones, como el diputado Juan Diego, lo ocupan otras, y en este caso las bandas criminales. Por eso no es casual, porque yo también le decía a la compañera que yo también participé en el movimiento estudiantil y nosotros no nos cubríamos los rostros, no nos hacíamos, pero eso también dio a pie a que las bandas delincuenciales entraran en la escuela y tomaran control, y ya no eran las asociaciones que orientaban, sino estas mismas. Yo no sé si ese fenómeno se haya estudiado, pero es un fenómeno que se dio. Entonces, mi respuesta sería, en las universidades privadas, aparte de la USMA, ¿permiten la organización de los jóvenes? Hasta el momento que yo sepa, no llevo registro de ninguna parte de la USMA. Habría que ver si se lo permiten y si ha habido intentos y no son conocidos, porque otra cosa que no estamos habituados a hacer es escribir y guardar archivos. Y eso es un tema también que habría que ver si efectivamente se ha dado. Yo creo que la pregunta es extremadamente importante. Un político brillante que tuvimos, hijo de viejo Turner, Jorge Turner, me decía una vez, ya hablando, ya yo adulto y él adulto, estábamos hablando de política, y entonces me dice, es una vergüenza que nosotros los políticos descansemos en estudiantes. Y es verdad, es decir, el movimiento estudiantil ha estado llevando la lucha política desde prácticamente 1920 en este país. Cuando había algún acto terrible, por ejemplo, de la lucha inclinaria, el aumento desproporcionado de los precios, ¿quién es el primero que nace? ¿Quién es el primero que se lanza? Son estudiantes. El doctor menciona el caso de
del evento, ¿cómo se llama? Militar este. El evento del Cerro Tuco. No, el Tocumen, digo, Taboba en el incidente Perchi. Uno de los primeros de protestar son estudiantes. Entonces él decía, es una vergüenza que los que primero se lanzan son estudiantes. Y luego me dice, y además normalmente jóvenes. Y eso se me ha quedado grabado. Y no volví a verlo hasta octubre y noviembre de este año. ¿Sí? ¿Quiénes son los que se lanzan a defendernos de la irracionalidad que era la mina? Son jóvenes. Y ya no son jóvenes, ya no se puede decir que son los jóvenes izquierdistas del instituto o del Moscote. Son todos. Y hay estudiantes de aquí también que participaron abiertamente en ese movimiento. Yo creo que lo que hay que estudiar es no solamente el movimiento estudiantil, que es muy importante, como bien lo señala aquí nuestro colega, sino que es bueno estudiar qué participación política tiene el joven, y cómo organizarla mejor para que sean el instrumento de cambio. Porque el instrumento de cambio tienen que ser ustedes, no puede ser otro. Tienen que ser ustedes. Ustedes son los únicos que lo único que tienen es sus ideales, por ejemplo. ¿Sí? En cambio yo tengo nietos y tengo nietas y mi abuelito esto y abuelito aquello. No es lo mismo que cuando yo tenía 17 años. Lo único que me quedaba dar era mi vida. Claro que es una cosa irracional. Ahora no creo que me lanzaría a llevar una bandera y que me tiren me tiren una bala, porque lo único que puede hacer las balas del imperialismo es matar a un patriota. Soy bastante viejito para hacer una cosa como esa, pero lo que yo quiero indicarles es que la gente que realmente hizo el gobierno en octubre y noviembre fueron ustedes. Y yo creo que no debemos matizarlo tanto si es privado o es público. Yo creo que se está extendiendo más allá de las distinciones de clase. Son grandes, sí es verdad. Son importantes, sí es verdad. Pero hay otro matiz que está participando, y yo creo que es la juventud. Muchísimas gracias. No sé si Melissa o José quieren ampliar en la pregunta. ¿No? Ok. De tiempo vamos bastante bien. La segunda parte de preguntas era una invitación a los expositores si querían hacerse preguntas entre ustedes. ¿Alguno ha preparado una pregunta o quiere hacer alguna pregunta a alguno de los expositores? ¿Sí? Dale, José. Ok. Entendiendo que uno de los retos que tenemos los jóvenes es la organización, esta pregunta va para el doctor César Villarreal, y es, según la experiencia que usted tiene, o con la experiencia que usted tiene, o que tuvo en el momento de la organización juvenil, usted explicó que venía de los graduandos. ¿Qué herramientas usted nos aconseja a nosotros como jóvenes para ir como que incrementando esa organización? Porque yo creo que ya hay bastantes pasos. Ya hay organizaciones en la Universidad de Panamá, en la USMA, no todo, bueno, está Jóvenes Unidos por el Diálogo, eso está por acá también con Punto Medio. O sea, hay diferentes tipos de organizaciones, pero ¿qué herramientas usted nos recomienda a nosotros como jóvenes para incrementar esa organización y la participación? Yo creo que mi experiencia no ayuda mucho, porque estábamos cautivos en el instituto y ahí confluían gente desde Río Abajo, Betania, al instituto, ¿sí? Entonces era muy heterogéneo desde el punto de vista de su conformación social. Lo único que tenían
lo único que teníamos era que luchábamos por la gloria institutora. Pero estamos en 2024. Yo te preguntaría a ti, ¿cómo lograste que jóvenes que no están aquí, que no están en el instituto, que no están en todas partes, se movieran y escucharan, se ponían a ¿cómo se llama? A buscar en el teléfono inteligente qué decían ustedes? En realidad es inverso. Ustedes son los que tienen que enseñar a nosotros los viejos cómo se hacen las cosas ahora. Es al revés. Y es por eso que le digo que si ustedes no lo hacen, porque para mí, todavía le digo a mi nieto, hey, resuélveme este problema, y el pendejito ese agarra y me lo resuelve en 2 minutos. Entonces soy yo el que requiere la... Y yo te pregunto, te vuelvo la pregunta, ¿cómo hiciste? Yo me enteré fue en la plena lucha. Te pregunté, ¿y dónde vamos? Me decía, busca, y entonces me decía tu nombre. No sé si me estoy... Bueno, no tu nombre, el nombre de la... ¿Te das cuenta? Entonces, la pregunta te la devuelvo realmente con toda honestidad. ¿Cómo se te ocurrió que esa sería la mejor forma de lograr ese movimiento masivo y extraordinario que fue el de esos 2 meses? Ok, fuerte, ¿eh? Yo creo que es como la unión de varias cosas. Ajá. Es la unión de varias cosas. Ok, es la unión de varias cosas. Okay. Me está haciendo esta... Sí, bueno. Primero, tiene que ver mucho con el equipo. Realmente no se hubiese logrado nada si no hubiésemos tenido un equipo de, se puede decir, profesionales. Por lo menos yo me dedico a comunicación, además de eso estudio ciencia política, y las dos mezcladas hacen que la comunicación que se saque de temas políticos se haga de manera correcta o estratégica, que llame la atención para que las personas entiendan bien los temas. Porque habían organizaciones o habían grupos que sacaban las informaciones que eran muy buenas, sin embargo era un texto largo. Nosotros teníamos la capacidad de poder expresarnos de la mejor manera, por la manera que mejor lo entiendan los jóvenes. Por lo menos aquí está Vivian, acá está Samantha, que también forma parte del equipo de comunicación, estaba Edgar también hace un rato. Eso, mucha capacidad y talento humano en el equipo. También había personas que tenían mucha fuerza y tenían muchas ganas de apoyar. Unos hablaban bastante, así que podían ir con el megáfono. Otros conocían a otras personas y bueno, pero tampoco como que para echarnos toda el logro. Yo creo que tiene que ver también por un tema coyuntural. Y tiene que ver mucho con la comunicación. Se aprovechó un tema coyuntural para poder visibilizarlo y que se hiciera, porque tal vez si no se hubiese aprovechado de la mejor manera, tal vez no hubiésemos estado ahorita con un fallo en constitucionalidad, hubiese quedado como cualquier otro tema. Creo que la fuerza de muchos grupos y aprovecharon esta situación para poder comunicarlo de manera correcta. Creo que también tiene que ver mucho con la legitimidad. Nosotros con Sale las Redes estamos desde el 2019, julio de 2019. Hemos estado convocando protestas, y no solo protestas, sino también que nosotros hacemos cursos de descentralización, porque nosotros hemos estado, Jesús estuvo en uno de ellos también. Pues Jesús también formó parte de Clanes de Sale las Redes, que era un grupo de ciudadanos a nivel nacional que estaban participando de manera activa dentro de lo que eran los gobiernos locales. Entonces tiene que ver mucho con esto. La gente ya nos veía como un grupo legítimo, que no estaban vinculados ni con el PRD, ni con el CD, ni con un grupo económico, ni nada, y se puede decir que identificados, o se sentían confiados en ir a una manifestación que nosotros convocábamos. Tal vez si lo hubiese convocado, no sé, un grupo que es cuestionable, un tipo Ricardo Martinelli, tal vez la gente no hubiese ido, seguro. Entonces eso tiene mucho que ver también. Todo el trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, toda la participación que se hizo en el tema de CENIAO, toda la participación que también se hizo en pandemia con diferentes agrupaciones. Yo creo que es como la mezcla de muchos factores, pero sobre todo el trabajo en equipo. Me llama mucho la atención lo que él ha dicho y lo que había dicho el profesor. Ya es necesario que se vaya estableciendo una especie de acta de estas actividades, cómo se hicieron, cómo se organizaron, de tal manera que
no quede solamente como un hecho que ocurrió emotivamente, sino que tiene, obviamente pues tú lo estás demostrando, que tiene base en diferentes partes, con diferentes gentes, y que es bueno que se vaya haciendo un protocolo de esa acción, de tal manera que de pronto, ¿qué se hizo en aquella época? No, es decir, debe convertirse en una especie como de norma protocolar de lo que hay que hacer en una cosa como esta. Entonces, yo te felicito con mucha admiración, debo expresarlo. Creo que también es importante que nosotros como jóvenes, por ser jóvenes no significa que todas no las sabemos. Acá está el profesor Samuel Prado, también está el doctor César. Nosotros, por lo menos en todo este tema de minería, nosotros nos aconsejamos de abogados constitucionalistas que desde un inicio nos dijeron el fallo de inconstitucionalidad es una manera correcta de tumbar este contrato. Y asimismo hay un montón de temas que nosotros como ciudadanos y como jóvenes podemos accionar, y que es importante que tomemos consejos y que hagamos caso a quienes tienen experiencia. También el Panamá Vale Más Minería eran abogados, biólogos, personas que eran expertas en todo este tema en todo este tema ambiental, que desde el 2021 venimos también trabajando junto con el movimiento Panamá Vale Más Minería sobre el tema minería, el río Santa María, Veragol. Hemos accionado en un montón de cosas, y bueno, creo que eso también ha sido parte importante, el trabajo en colaboración junto con otros movimientos y agrupaciones. ¿Algún otro panelista quiere hacer una pregunta a otro miembro del panel, o ya pasamos a las preguntas del público? Elisa. Bueno, yo creo que hay un punto específico que me gustaría hacer como una aclaración, que es el tema de la capucha. Nosotros como protestantes vemos la capucha como un método de seguridad de cierta forma, porque si bien es cierto tenemos compañeros que trabajan, que tienen algún tipo de, no sé, familiares dentro de la policía, etcétera. Entonces, por su seguridad, ellos deciden como guardar su identidad en ese momento. Entonces, solamente era eso. Muchas gracias por la aclaración, que yo creo que es muy importante que en estos espacios hablemos no sé, de los pensamientos rápidos, los pantallazos que nos manda la televisión nacional, los medios de comunicación tradicionales, y desacreditar. Hay muchas cosas que tienen una razón de ser. Y la idea de estos espacios académicos es que se hable sin tabú, sin tapujos y sin mayor problema. Pasamos a las preguntas del público, panelistas. ¿Sí? Ok, alce la mano, por favor, y yo me acerco con el micrófono. Sí, pedimos por favor que nos hagan statements o planteamientos, preguntas concisas, que no nos queda mucho tiempo, y hay varias preguntas por resolver. Gracias. Gracias a todos los panelistas por la oportuna que tan oportuno compartimos, pero me deja un poco inquieto el hecho de que, por ejemplo, no es una novedad, pero necesita buscar el porcentaje real de la población joven en Panamá. Rota por los 30, ¿cuánto fue que dijiste? Según PNUD, 42.3. Bien, pero indicar que esa población joven está creciendo e indicar que la población mayor está aumentando. Entonces, ante una situación como esta, la población actual, y va la pregunta y el comentario un poco más dirigido a la experiencia del 9 de enero, porque hay fichas de imágenes icónicas del año pasado que tomaron como vínculo el 9 de enero, que fue fabuloso. Fotografías que antes fueron espontáneas, ahora que como que coincidieron y le aumentan el valor de esta población juvenil que está disminuyendo. Por lo que yo le preguntaría y apelo a su experiencia, que por ser el Instituto Nacional de la Menor de Edad, por ejemplo, es un hecho, pero ¿cuál era el rol o en quiénes se inspiraron para tener esa certeza de que lo que estaban haciendo estaba en lo correcto en el 9 de enero, y que de alguna forma si ese rol, que en principio puede ser que los profesores, la guía, el anuncio, la formación, ese rol ha ido disminuyendo con los años,
Muchas gracias. La pregunta, más que nada, voy a contestarla. Voy a contestarla en los siguientes términos. Sí, dije al comienzo de mi exposición que nosotros veíamos ingenuamente que, usando un nombre de una película del periodo, voy, lo mato y regreso. ¿Sí? Yo llevaba mi bandera, cantaba mi himno y regresaba. Y además, mi abuelo, que era un viejo liberal, me había enseñado que algún día se irían los gringos y que habíamos que ir creando escalones, ¿sí? Pero nosotros creíamos 65, ¿no? 65 o 66. Nosotros creíamos que íbamos a empezar a expulsar a los gringos en el año 2000. Eso era lo que nosotros pensábamos. En el año 2000 habíamos llegado a una cantidad tal de patriotas, ¿sí? Se le llaman masa crítica, como decían dicen los físicos nucleares. Se había alcanzado una masa crítica que nos iba a permitir luchar por la expulsión final de los yanquis. Casi 50 años. Entonces, el 9 de enero para nosotros era un pequeño escalón, que iba a seguir otros escalones y otros escalones, hasta que en el 2000 se iba a alcanzar eso. Eso me lo había enseñado mi abuelo. Y nuestros profesores nos habían enseñado lo mismo. Nuestro mentor es Carlos Arrieta de la Hoz. Él fue el que nos enseñó historia patria. Yo recuerdo que cuando me dio la primera clase, estaba yo en quinto año. Entonces, Panamá en el mundo americano. Y es la historia de Panamá en el contexto americano. Ya nos viene este señor con Cristóbal Colón y Bolívar y el otro y otro en poco de fecha. Y lo primero que nos dice es lo más avanzado que hay en 1500 tanto es Pedro Arias Dávila. Es lo más avanzado que hay. Pero ¿qué es lo que yo había aprendido? Que lo más grande que teníamos era Balboa, que se había enamorado de una india que... Ya eso, ahí comenzó la ruptura de la historia que yo había aprendido. Y finalmente empezamos a entender cuál era el papel que tenía Panamá en el contexto internacional. Ahora eso se enseña, pero antes de eso en Panamá no se enseñaba nada de esas cosas. Así que teníamos esos profesores. Pero teníamos profesores que repetían cosas similares en botánica, en zoología, cosas que... Teníamos un profesor de química que decía, se llamaba Oro, allá los vi, tú Villarreal, allá estaban abajo Oro. Y el otro decía, arriba Oro. Venga aquí sin vergüenza, ¿cuál es? Ese era el tipo de profesores que teníamos, profesores maravillosos. Yo voy el 9 de enero, miro así para atrás, estaban mis compañeros, me dicen vaya allá, vamos estos 6 y todos los demás se quedaron atrás. Yo no veo ningún profesor. Pero por allá atrás había como 6 profesores que nos habían acompañado hasta ahí. Y cuando se formó el alboroto, ustedes no digan que vino ningún profesor, porque lo que iban a decir era que profesores habían incitado a los jóvenes estudiantes y no tenía nada que ver. No tenía nada que ver. Sí habían sido nuestros maestros putativos, pero ellos no fueron los que organizaron el evento. Lo que yo quiero indicar es que sí teníamos no solamente la imagen anterior del movimiento del 58 y del 59, sino que teníamos maestros y seguramente, no digamos en esto, sino en cualquier cosa, en esta universidad, igual que yo en la Universidad de Panamá, tuve un pocotón de profesores que eran unos plomos. Eso es verdad. ¿Verdad? Pero hay 3 o 4 que cambiaron mi vida para siempre. 4. Y se los puedo contar en la universidad y así. O sea que
Siempre hay en los colegios 4 o 5 profesores, a veces no son muchos, a veces uno, que logra cambiarle el espíritu a uno. Y usted no lo va a conseguir sino en la escuela. Por eso es que yo defiendo la escuela, yo defiendo la universidad, yo defiendo los kinders, ¿sí? Porque es ahí en donde se va a encontrar uno alguna figura que lo va a hacer a uno cambiar y querer ser mejor. Aquí en la UMA y en la Universidad Nacional. Sí tuvimos maestros previos. Gracias. Bueno, ya la última pregunta. Perdón. Bueno, vamos a hacer las dos preguntas. Si no hay Ok, yo participo dentro de las filas de Reforma Estudiantil y sí quería hacer un aporte antes de realizar la pregunta. Voy a ser bastante corto y preciso. Durante la coyuntura se dieron ciertas situaciones bastante puntuales que tenían que ver con ciertos métodos de lucha tal cuales y muy parecidos a los de nuestros primeros luchadores sociales a nivel nacional, que fue como el Indio Urracá, Victoriano Lorenzo. Y recuerdo que a través de los medios terroristas y de aquellos que se autodenominan dictadores del pensamiento único, satanizaban, criminalizaban y le quitaban legitimidad a ciertos métodos de protestas. Y con esto me gustaría resaltar el hecho, tal cual lo mencionaba mi responsable Melissa Rodríguez, que el hecho de hacer ciertas acciones son principalmente para salvaguardar la integridad de aquellos patriotas que estamos en las calles exigiendo una transformación a las bases de un sistema que simplemente está para responder al poder económico en conjunto con el poder político de este país. Es por ello que, dejando bien sentado que los métodos de protestas todos son válidos, porque así mismo como yo a través del arte puedo manifestar ciertas incomodidades, ciertas inconformidades, también puedo ir a la Asamblea Nacional a exigir como parte del pueblo panameño que la voz sea vinculante y las decisiones que pueda aportar el pueblo panameño también puedan ser vinculantes con las decisiones que se toman en nuestro país. Por ello, mi pregunta va dirigida como joven a los sectores juveniles que tenemos en representación dentro del panel que participan en este conversatorio, en este coloquio, y es la siguiente. ¿Cómo se ve la proyección o cuál es el análisis de los movimientos sociales o populares en el 2024 y en los años que se aproximan? No sé cuál de los panelistas que se abraza. Bueno, vamos las dos preguntas una vez para así culminar. Pasamos por... ¿No sé si me escuchan? ¿Sí? Sí, buenas tardes. Mi pregunta está un poquito relacionada con la última que formuló el compañero. Yo quisiera preguntar, y creo que va dirigida específicamente a la joven que cuando estaba terminando su exposición dijo todavía nos faltan muchas luchas por hacer. Y en ese sentido yo quisiera preguntar si alguna de las asociaciones que ustedes representan está formando parte de este grupo que está estudiando, analizando la mejor vía para la salida de la mina de Panamá. Y simultáneamente, si ustedes tienen alguna idea de qué hacen en esa mesa dos invitados internacionales financieros muy importantes. Muchísimas gracias, profesora Rosa. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Sí? Ok. Ya la última. Sí. Bueno. Hola. Bueno, yo quería preguntar, y para ser un poquito más directa, tomando en cuenta las experiencias que los cuatro tuvieron en ya sean las protestas ya de 1964 y las actuales,
¿qué creen que se tomó de las protestas anteriores que se vio en las protestas de noviembre y de tal por la minería? ¿Y qué de las dos se puede tomar que sea un punto de influencia mucho más fuerte en protestas futuras? Muchísimas gracias, panelistas. ¿Quién quisiera empezar? Dale, José. Hola. Ok, con la primera pregunta, yo creo que los movimientos sociales, los movimientos estudiantiles y las diversas agrupaciones que forman parte del sector social o de la sociedad aquí en Panamá, creo que todos tenemos un rol fundamental. Mencionaste las elecciones, ¿verdad? No, mencionaste 2024. Yo creo que todos tenemos un rol importante y es la construcción y no dejar que las protestas que se dieron el año pasado se queden ahí, en la calle. Yo creo que todos salimos a protestar por diversas razones. Todos nos unió el contrato minero y estar en contra de que en Panamá haya minería. Sin embargo, hay muchas personas que salieron a protestar por el alto costo de la vida, por una canasta básica súper costosa, por la corrupción, por el alto costo de la vida en general. O sea, creo que todos como parte de esta sociedad nos sentimos de alguna u otra forma incómodos por cómo el sistema económico, el sistema político no están respondiendo a las necesidades que nosotros tenemos. Yo creo que este año todos los sectores somos responsables del futuro que vamos a tener. Tenemos que participar, por lo menos de salir en las redes. Nosotros, siguientes más elecciones, nosotros estamos creando un proyecto que se llama 4 millones, que tiene que ver con el voto informado, pero más allá también el voto responsable, porque queremos hablar de cómo todas estas situaciones problemáticas que tenemos se traducen a el momento de elección y cómo tienen que ver qué tienen que ver los problemas con el voto, porque muchas veces la gente cree y vota y ya. Muchas veces tiene también que ver por situaciones problemáticas que la gente tiene. Sin embargo, tenemos que tener esta responsabilidad, y parte de eso es uno de los proyectos que tenemos y las campañas que vamos a lanzar casualmente mañana. Con la pregunta de la mina, pues sí, Sale las Redes esto sigue junto con los diversos grupos y movimientos, por lo menos el Movimiento Panamá de Más Minería y otras fundaciones o organizaciones como lo es el Centro de Incidencia Ambiental, que SIAM. Nosotros nos mantenemos siempre, estamos en contacto y estamos de alguna u otra forma accionando, y en estos momentos estamos más que nada vigilantes. Hace poco me enteré que ya hay 4 demandas y que el gobierno posiblemente ya está contratando a una empresa, a una firma de abogados para defendernos. Entonces ahí estamos vigilantes y estamos como que a la expectativa de lo que ocurra. Hace 2 semanas también el Centro de Incidencia Ambiental fue invitado a lo que es la inspección de la mina. Casualmente también mañana Isaías Ramos, que es del Centro de Incidencia Ambiental, él va a estar exponiendo por redes sociales qué fue lo que pasó, qué fue lo que encontró, y él como parte de este centro ambiental, él va a poder exponernos desde las perspectivas que tiene qué fue lo que se encontró. Pero yo creo que el reto es bastante grande, en el fallo no queda, y yo creo que ninguno de los problemas quedan hasta ahí. Creo que siempre tenemos que estar vigilantes ahí con cualquier gobernante que quede, siempre tenemos que estar ahí pendientes a las acciones. Y bueno, para responder ya la última, luego te doy la oportunidad para que nos respondas. Creo que bueno, algo que nos unió y creo que nos tiene que seguir uniendo es el amor por Panamá. Creo que eso es todo. En su momento ustedes salieron para defender la bandera, para defender el suelo patrio, y por esa razón también nosotros salimos en octubre y noviembre, y creo que esa siempre tiene que ser el norte, que el amor por Panamá nos mueva. Eso es como algo que nosotros desde las redes siempre comunicamos, que el amor por Panamá nos mueva. Bueno, por el momento Reforma Estudiantil, que es la asociación a la que represento, no forma parte de ninguna mesa. Nosotros trabajamos de forma individual y siempre al pendiente de las diversas problemáticas sociales del país. Yo creo que sí. Contestando ya la última pregunta que nos hicieron, hay muchas similitudes. De hecho, apareció unos chicos subiendo una luminaria, y esa es una foto icónica del 9 de enero. Es decir, hay cosas que sí son similares, pero quizás la más importante es que del 9 de enero salió
una organización en la Universidad de Panamá en donde se discutió muy seriamente lo que había ocurrido y salió el hecho irrefutable que era necesario negociar un nuevo tratado. Ya lo había dicho el presidente, pero ellos lo organizaron y además señalaron los lineamientos que había que seguir. En eso también se parece lo que ocurrió hace unos 2 meses. También ha habido hay una mesa de ¿cómo le llaman ustedes? La mesa bueno, realmente es una mesa de la sociedad civil donde hay diferentes agrupaciones, claro, y tiene bases. En eso también se parece. Ahí tú dices. Pero lo que estamos esperando, los que no estamos ahí, es que salgan lineamientos claros de qué es lo que hay que hacer y qué pasos hay que tomar. Porque eso lo que está diciendo es, sí, que hay que hacer, que no hay que hacer. Y entonces está un candidato por ahí hablando de que hay que hacer un plebiscito cuando yo sea presidente para ver si seguimos discutiendo. Esas cosas no pueden aparecer en ningún documento. Es necesario que salgan en la manera más limpia posible y que eso quede ordenadamente. Pero lo que quiero indicar es que sí hay muchas similitudes y algunas son extremadamente positivas. Y yo creo que la más importante es que ahora con el corazón caliente pero con el cerebro frío, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esta cosa llegue a feliz término? Muchas gracias por haberme invitado a estar aquí. Gracias. Muchas gracias por venir. Bien, damos muchísimas gracias a los panelistas y al público presente. Realmente sabemos que algunos tenían clases y por eso se tuvieron que retirar, pero lo que importa es la juventud está presente y quiere cambiar su país. Estamos buscando las maneras para hacerlo. Muchísimas gracias. Voy a mencionar los nombres de aquellos miembros de Punto Medio: Luis Polanco, Andrea Araúz, Ángel Contreras, Estefanía Vaquero, Julián Vega, José Lalastra, Miguel Herrera, Jesús Sánchez y mi persona, Rachel Palma, que hemos colaborado. Y también han venido unos chicos de otras universidades para apoyarnos: Isaac Lazo, María Isabel Cedeño, Ana Raquel Lazo, Ailín Polanco y Miguel Batista. No paremos, no. Y muchas gracias también a Vida Universitaria por darnos este espacio. Muchísimas gracias.